Bueno, mi nombre es Laura Camila Quintero Osorio y esta es mi actividad número 3, investigando sobre el pasado. Bueno, yo decidí investigar sobre los incas. Fue el imperio más grande de todo la América precolombina, que fue como un lugar que estaba bajo el mandato del sol, que era uno de los dioses más grandes en ese tiempo. Se denominaba la Tierra del Sol o el Pueblo del Sol, porque era un lugar que siempre los gobernadores eran como descendientes del Sol. Entonces, el Sol había enviado, en una leyenda dicen que el Sol había enviado a su hijo con su esposa para gobernar eh, pues los incas, que son como la base, su base era el sol, es decir, todo tenía que ver con el sol. Bueno, su economía en ese tiempo no estaba muy a flor porque no existía realmente. Solamente que las familias tenían como un terreno en donde hacían sus agriculturas, cada uno tenía como una tarea especial y sobrevivían, eh, tenían su ropa, su casa, todo allí. Las cosas, por ejemplo, si era de agricultura, se le llevaba al jefe, que era el Inca, que se le decía que es el rey, como ese, esa persona que mandaba en ese lugar, y él las distribuía en todo el pueblo, de tal manera que se hacía como una entrega muy igualitativa. Es decir, todos tenían lo mismo que todos. No había preferencias o todo eso porque el rey era como la persona más suprema de ese lugar. Son cuatro regiones, sus nombres son Chichansisú, Chichansuyú, Antisuyú, Kuntisuyú y Collasuyu. Y su capital era Cusco, que era en donde el jefe, el Inca, se hospedaba y tenían sus castillos y sus cosas. Obviamente él estaba en todos los lugares al mismo tiempo porque era como el líder de todos, entonces tenía que estar de un lado para el otro. Entonces este es como uno de los, pero aquí quedaba su palacio y todo el cuento de sus casas y todo eso. Um, el Inca se caracterizaba por ser el hijo del sol, entonces el Inca era como el descendiente del sol y se le tenía un respeto a él como el gobernante. Entonces eso sería más como un respeto que se le tenía a él por ser el hijo del sol, porque se le denominaba hijo del sol. Em, no, no es seguro que los incas hayan tenido alguna comunicación con otras comunidades o otras cosas, pero sí hubo una guerra en un tiempo, que fueron dos hermanos que peleaban por estar en el puesto de gobernantes, de incas, y fueron Atahualpa Inca y eh, Huascan, Huascan Inca. Eran como que los dos hermanos que estaban peleando por tener ese puesto en ese lugar para ser los gobernantes. No se tiene en concreto quién ganó, porque la viruela llegó en ese momento y acabó con todo, es decir, con todas las personas que estaban allí. El, el Atahualpa Inca fue el gobernante del imperio incaico. Se fue el que al final ganó la guerra, pero lo mató la viruela, por como les dije. Eh, los incas tenían como un tipo de tesoros espirituales que eran las estatuas de oro o cosas así, que era lo que se decoraban con ellos y se lo daban a los dioses. Entonces se, se recuerda que los incas tenían unos, unos aretes, como unos aretes que eran grandes, tanto así que las orejas llegaban a tocarles los hombros.
Esto era como un tipo de cultura que se tenía allí, que cuando se tenía una edad máxima se colocaba estos aretes para demostrar su como su respeto al sol y al imperio y al ser inca. Entonces, este fue como uno de los más imperios que más me gustó porque es algo que nos enseña la historia. Gracias.